Asambleísta Rolando Panchana. Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras, debo empezar por, después del receso, seguir el hilo de Paco Velasco y decirle que lamento también que en este momento no estén representantes de los medios de comunicación tampoco, aún después del receso, porque esta ley es importantísima para el país y uno de los problemas que tenemos es que a veces damos prioridad a temas baladíes y no a los fundamentales, como este. Segundo, ya han hablado de la unanimidad que se produjo en la Comisión Especializada de Desarrollo y Producción de la que soy parte, y sí hubiera querido que criterios muy interesantes de los compañeros y compañeras asambleístas que he escuchado esta mañana y tarde hubiesen estado incorporados antes de este primer debate, para ya verlos reflejados en el citado informe. Con todo, pues, sin duda van a ser recogidos. Tercero, debo dejar consignada mi enorme preocupación, porque lamento y critico que mientras en algunos municipios del país, algunos consejos provinciales del país, esta ley ha tenido la importancia debida, en el municipio de Guayaquil, bien, gracias. Pese a ser invitados, pese a ser el tema de dominio público, el municipio de Guayaquil, que como otros municipios, pues tiene directa relación con este tema, no ha dicho absolutamente nada respecto de la ley de empresas públicas. Claro, después de que se apruebe, serán los primeros en rasgarse las vestiduras. Pero hoy, en este debate, ante el país y ante ustedes, compañeros y compañeras, dejo reflejado que mientras, por ejemplo, en Cuenca y en Quito, las empresas municipales han tenido activa participación en foros y enviando sus ponencias, oficialmente del municipio de Guayaquil no hemos recibido ningún aporte. Apenas la CAPAC ha dado señales de vida en el foro convocado en Guayaquil para el efecto, así que después no vengan pues con golpes de pecho a decir que no se los tomó en cuenta. Lo otro, he escuchado criterios muy interesantes respecto del carácter orgánico de la ley, pero yo simplemente hago una pregunta sin ser doctor en Derecho. ¿Existe algún lugar de la legislación ecuatoriana antes de la Constitución de Montecristi que nosotros escribimos en donde el término empresas públicas esté consignado con una definición precisa? Salvo que alguien me demuestre lo contrario, hasta ahora yo no he encontrado en ninguna parte de la legislación ecuatoriana el término empresas públicas y su contextualización absolutamente clara, tal y como la Constitución de Montecristi lo refiere. Ahí me salta una pregunta. Si en el resto de la legislación ecuatoriana se habla de empresas del Estado, de empresas estatales, de empresas mixtas, de empresas con acciones del Estado, ¿cómo entonces esta ley va a pretender reformar otros cuerpos legales donde se hace esas menciones sin ser considerada esta una ley orgánica? Me salta la inquietud. Nada más lo dejo planteado. Otro punto para aclarar al comisionado Luis Hernández, que no está presente ahora, me hubiera gustado que lo esté, la posición que se refleja en la ley y en el informe del primer debate de la comisión está consensuada con la cúpula de las Fuerzas Armadas, las empresas de las Fuerzas Armadas
y el ministro de Defensa Nacional, que acudió 2 veces a la comisión. Por lo tanto, el articulado que se propone respecto del tema está con su aceptación. Obvio que puede que no sea perfecto y las sugerencias siempre son válidas, pero quiero dejar constancia de ese hecho para que no se interprete que estamos afectando de ninguna manera el funcionamiento de las empresas de las Fuerzas Armadas. Otro tema que he escuchado con frecuencia es respecto del tema de la Contraloría y del control que debe ejercer en este tipo de empresas. Primero, a nadie en la comisión se le ocurrió menoscabar la labor de la Contraloría en las empresas. Ese no es el espíritu de la ley ni la letra expresa. Pero hay una parte de este complejo problema sobre la cual no he escuchado mayores criterios y se refiere a la competitividad de estas empresas. La pregunta que nos hicimos en la comisión y que forma parte de la exposición de motivos del proyecto de ley es: ¿por qué tener empresas del Estado si no van a ser competitivas? Y cuidado por hacer un esquema absolutamente rígido o poco creativo, resulta que las terminamos afectando definitivamente. Y en lugar de impulsarlas o vigorizarlas, las matamos de contado. ¿Y por qué digo esto? Y aquí acudo a ejemplos que nos citaba el presidente del Fondo de Solidaridad y el presidente Tame. ¿Qué es lo que ocurre ahora? En un mundo tan competitivo como el de las telecomunicaciones, hay 2 empresas privadas, Porto y Movistar, y está Allegro, que es, de hecho, empresa pública, intentando sobrevivir. A estas alturas, ese es el término. Y resulta que, mientras las otras 2 empresas tienen, pues, agresivos planes para captar usuarios o clientes, a Allegro se le ocurre que lanzar una promoción que por un año de contrato corporativo se regala 2 o 3 teléfonos. Como parte del plan, se regalan los teléfonos. Pasa eso al control de la Auditoría de Gestión de la Contraloría y el auditor de la Contraloría, ¿qué le dijo al señor de Allegro? Peculado. Porque son fondos públicos y usted no puede regalar el teléfono. Ese teléfono se adquirió con fondos públicos y usted no lo puede hacer. Respuesta parecida, repito, no son ejemplos míos, son ejemplos de los que he citado, nos contó que tuvo el presidente Tame, que también, pues, es una empresa que tiene que moverse en un medio muy competitivo como la aviación comercial. Y entonces, cuando se quiere hacer una promoción o una campaña publicitaria para frenar o para competir, los auditores de la Contraloría le dicen peculado, entonces no se hace. Entonces, si ese va a ser el criterio, mejor no tengamos empresas públicas. Yo creo que se puede llegar, sin soslayar a la Contraloría, a un punto medio, en el cual, y eso lo estoy sugiriendo expresamente, en el cual se haga auditoría de gestión por parte de la Contraloría, pero una auditoría especializada conforme a los criterios de mercado de cada uno de los negocios, es decir, en cada caso. Porque si no, no le damos salida al tema. Y finalmente, hay algunas observaciones que voy a entregar por escrito y que tienen que ver con el FERUM, por ejemplo, en cumplimiento con la Constitución, y creo que para solucionar el tema de los consejos provinciales y los municipios y la integración de los directorios, podríamos incorporar una disposición en la cual se le dé a responsabilidad de los municipios y de los consejos provinciales el formar el directorio de esas empresas, obvio, de acuerdo a un parámetro general, pero no volverlo tan rígido como que se interprete que nosotros estamos atentando contra la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. El resto de observaciones
las haré llegar por escrito. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, asambleísta Panchana.